Bueno, pues estamos viendo el capítulo 4 el día de hoy y es un tema que tiene, como decíamos, es un pescado con muchas espinas, pero qué sabroso está, ¿sí? Y el libro de Génesis, el libro de los principios, trae siempre cosas, a veces son obvias, hay otras cosas que no son tan fáciles de entender y no me declaro experto en el tema, pero yo quisiera mencionarles algunas cosas que creo yo que el Espíritu Santo está revelando en estas escrituras y es importante que las tengamos. La semana pasada, y bueno, hemos visto desde que empezamos a ver Génesis que cuando cayó Adán y Eva en el capítulo 3, cuando pecaron, cuando desobedecieron la instrucción divina, fueron expulsados. Al final, los últimos versículos del capítulo 3, fueron expulsados del huerto del Edén. A partir de ahí empezaron a suceder cosas, yo le llamaría la turbulencia de la historia de la humanidad. A partir de ahí empezaron a suceder cosas que ya mencionábamos en el capítulo 3, miedo, rebelión, acusación, estaban escondiéndose de Dios, varios elementos. Hablábamos de la muerte espiritual, la muerte del alma y finalmente al polvo volverás, la muerte del cuerpo. Esas tres muertes que ahora sí afectarían a toda la raza humana, ¿sí? Y lo vemos hasta el día de hoy. Sin embargo, existe la promesa que se dijo ahí en Génesis 3:15, que vendría una solución, venía alguien a que vendría a remediar aquello que le había pasado al hombre. En Génesis 3:15 dice: voy a poner enemistad entre ti y la mujer, le está diciendo esto a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, singular, simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es un versículo protoevangelista, así es, algo que anuncia con anticipación lo que tenía Dios en mente, lo que lo deja entrever. Alguien nacido de mujer, no habla de hombre, una concepción virginal, ya sabemos, es a través de María, viene Jesucristo. Y luego viene el momento de la crucifixión, que le aplastará la cabeza a la serpiente antigua, y de ahí esta serpiente heriría el calcañar. Es decir, Cristo fue crucificado. Sin embargo, aquí todavía no lo deja entrever, pero está escondida la sorpresa, la resurrección. Y con eso ya se anunció eso en el huerto del Edén. Así es que sale el hombre, y esa promesa sigue en pie con la venida de Jesucristo, el Salvador del mundo. Sigue en pie esa promesa, se cumplió en el tiempo de Jesús y está vigente hasta el día de hoy. No están alegres, pero está vigente hasta el día de hoy. Amén. Ojalá que estén contentos por eso. Ahora, Génesis 4, vamos a leerlo. Empieza con la palabra conoció. Conoció Adán a su mujer. La palabra conocer no fue mucho gusto, Eva, yo me llamo Adán. Esa palabra no es así. La palabra conocer habla de algo más profundo, una relación estrechamente íntima, ¿sí? Es una fusión donde Adán y Eva se unen, y dice concibió. Así es que donde dice Adán conoció a Eva, era con el propósito de la concepción. Aquí concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por la voluntad del Señor he adquirido varón. Bien, tenemos esta palabra conocer a lo largo de la Biblia, y hay un pasaje muy interesante en el libro de Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25, donde habla del nacimiento de Jesucristo. Y dice que estando desposada María, su madre, con José, desposada, no estaba casada, antes que se juntasen, subrayen eso, antes que se juntasen, se halló que había concebido
del Espíritu Santo. Pero, hablando de José, pero no la conoció, José no conoció a María, es decir, no tuvo relaciones con María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así es que durante lo que fue la concepción de esta simiente de Génesis 3:15, Jesús es concebido sobrenaturalmente por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y ya después que nace, entonces ahí ya es otra cosa, ya la podía conocer, pero antes de eso no. Ahora, este término habla de la manera en que la vida de la humanidad viene a través del matrimonio de un hombre y una mujer. Este es el diseño de Dios. El hombre ha querido hacer in vitro y hacer otro tipo de experimentos para crear la vida, pero la solución básica es que tiene que ser la participación de un hombre y una mujer para que esto suceda. No puede ser entre dos mujeres, no puede ser entre dos hombres, no está el diseño ahí. El hombre ha querido cambiar las reglas o las leyes de Dios, pero no es así. Dios ya lo estableció, es un hombre y una mujer. Versículo 2 dice, después de que Caín nació, dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierra. Así es que vemos dos oficios, más adelante los vamos a ver más en detalle, pero dos oficios que ya empezaron a tener. Ya de antemano Dios le había dado a Adán una función de labrar la tierra. Era como agricultor, por decir así. Pero ahora estamos viendo los dos teniendo funciones muy definidas. Uno está labrando la tierra, podríamos decir agricultura, y el otro está con ovejas, con ganado, ganadería. Son diferentes. Y versículo 3 dice que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque de alguna forma ellos tenían noción de la existencia de Dios. Decíamos en algún momento que Dios era conocido desde el principio y por eso el primer concepto de Dios no fue politeísta, sino monoteísta. Hemos oído muchas enseñanzas de que en el principio creían en muchos dioses, ahí están los aztecas y los mayas y dicen que así era. No, antes de los aztecas y los mayas y todos estos dioses que aparecieron, el hombre tenía noción de que había un solo Dios. Y aquí tenemos el ejemplo de Abel y de Caín. Los dos tenían noción de que Dios existía, de alguna forma no tenían esa comunión, pero buscaban una cercanía. Y dice aquí que cada uno trajo ofrenda. Versículo 4, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Caín hizo una obra muy buena, trajo de su iniciativa, trajo aquellas plantas o verduras y las puso delante del Señor. Es una obra aparentemente, ¿verdad?, muy buena a los ojos de él probablemente, pero Caín está haciendo su manera de hacer las cosas, su manera de adorar a Dios. Hoy en día tenemos gente que adora a Dios a su manera, no adoran a Dios como él quiere. En el caso de Abel, trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Noten la palabra primogénitos, que habla del primogénito o del unigénito, también hablando de Cristo. Esta es una sombra de Cristo, ¿sí? Y dice, trajo lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Así que Dios está viendo la ofrenda de Caín y está viendo la ofrenda de Abel y se inclina hacia la ofrenda de Abel, porque ahí hay algunos elementos que están anunciando proféticamente algo que venía más adelante. Está hablando de su hijo. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces versículo 5 dice, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y se decayó su semblante. Caín quería obstinadamente decir, bueno, pero yo te lo di, yo te lo estoy dando de mi corazón. Y muchos de nosotros en nuestra manera de pensar, pensaríamos, pobrecito, pues le está haciendo, pues recíbelo y dale el mismo premio que al otro, ¿no? O sea, esa es nuestra lógica, nuestra manera de políticamente correcto. ¿Sí me explico? Que hemos estado bombardeados con esa idea. Pero Dios, al inclinarse, está mostrando una dirección. Digan conmigo dirección. Este sacrificio, cuando
Dios no escoge el de Caín y escoge el de Abel. Lo que está haciendo es mandar una señal de dirección, está indicando hacia dónde debemos de ir. ¿Sí estamos entendiendo? Muchas veces no te lo dicen palabras, sino solamente en hechos. Tenemos casos en el Pablo cuando quería ir a Bitinia y dice que el Espíritu no nos permitió. Se cerró una puerta. Oye, tienen buena intención, quieren evangelizar Bitinia, pero la puerta se cerró. Y siguió tocando otra puerta hasta que se abrió la puerta de Macedonia. ¿Sí están entendiendo? Le dio dirección. Cuando cerró una cosa estaba dando dirección. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces le manda una señal de aprobación al sacrificio de Abel, porque vio la sangre. Era una señal que apuntaba al sacrificio de su hijo Jesús en la cruz más adelante. El sacrificio de Caín no fue aprobado por Dios, porque aun cuando era una buena obra, no contenía el elemento indispensable de sacrificio con sangre. Le faltaba eso, no lo tenía. Este rechazo divino provocó que del corazón de Caín salieran cosas. Qué interesante. A veces el rechazo hace que salgan cosas en el corazón de la gente. Cuando alguien es rechazado, salen raíces de amargura, salen sentimientos, sale el chisme, la crítica, la acusación. Cuando alguien es rechazado, sale el aislamiento, sale la soledad, sale la venganza. Cuando hay esas raíces de rechazo, pero es provocado por el mismo Señor también, que está haciendo que salga a la luz lo que está escondido. ¿Sí estamos entendiendo? Que salga a la luz lo que está escondido. Pues salió a la luz lo que estaba escondido en el corazón de Caín. Versículo 6, entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si haces bien, no serás enaltecido, y si no haces bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí Dios está hablando con Caín y le dice: mira, Caín, si tú no haces bien, le está mostrando bien. Ya le empezó a marcar una dirección, bien. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú hiciste está bonito, gracias, pero no es así. Ese tipo de adoración, ese tipo de alabanza, yo no la voy a recibir. Así es que hay muchos altares en el mundo a lo largo de la historia, muchas religiones en el mundo que están adorando a Dios, y todo el mundo decimos: pues cada quien el camino los va a llevar a Dios. Espérame, esos altares, esos sacrificios, nuestro Dios dice: no es así, yo lo quiero de esta manera. Él ha establecido a través de la Biblia cómo quiere su adoración, en espíritu y en verdad. Entonces, si no hacemos el bien, el pecado está a la puerta. Es decir, cuando no hacemos algo bien, lo que va a pasar es que estamos abriendo un pecado. ¿Y qué quiere decir pecado? Desviación. Digan conmigo: desviación. Así es. Cuando pecamos, la palabra pecado implica desviación. ¿Y qué quiere decir desviación? Que no le vas a pegar al blanco, que no vas a llegar a donde está el Señor, donde está el trono. Te vas a desviar. Entonces, si no hacemos el bien, el pecado está a la puerta. Te vas a desviar. Por eso cualquier tipo de pecado nos desvía. Y cuando te arrepientes, te reordenas. Ahora sí te reorientas a lo que Dios quiere. ¿Sí estamos? Si hacemos el bien, entonces nos podemos enseñorear del pecado. Aquí lo dice. Si haces bien, te puedes enseñorear. Pero si haces mal, no te vas a enseñorear. El pecado se va a enseñorear de ti. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues ustedes no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará. Si alguno está atado a algún tipo de pecado, quiero decirte esta noche: el pecado que está oprimiéndote, tentándote, atrapándote, no se puede enseñorear de ti a menos de que tú quieras. Pero Dios te ha dado una autoridad sobre ese pecado y no se puede enseñorear de ti. Muchos dicen que no puedo, caigo en lo mismo. No, ahora Dios te ha enviado el Espíritu Santo, te ha enviado la palabra, y tú te puedes enseñorear del pecado, no el pecado al revés sobre tu vida. Así es que Dios anima a Caín a imitar a Abel.
le dice, haz el bien. Le está diciendo, mira cómo lo hizo Abel, pídele una oveja, hazlo tú. No le dijo así, no viene escrito, pero te está dando a entender, mira cómo me agradó el sacrificio, ¿por qué no haces el bien? ¿Cuál es el bien? Pues pídele a tu hermano. O sea, ¿qué quiere decir? Humíllate un poquito, humíllate un poco, reconoce que lo que tú estás haciendo estás mal y tienes que humillarte un poco, pídele a tu hermano una oveja. Yo soy el mayor, sí, serás el mayor, pero tienes que aprender. Israel tiene que aprender de la iglesia y pedirle el cordero que la iglesia tiene. ¿Sí me están entendiendo eso? La iglesia tiene el cordero. Israel está haciendo una serie de rituales y todo, pero Dios no está del todo contento. Los ama, pero Israel tendrá que venir al cordero. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces, aquí el objetivo es agradar a Dios. Así es que Dios separa dos tipos de obras: las obras de la carne o de la voluntad personal, lo que uno cree, comparado con lo que Dios dice en su palabra, lo que viene de un sacrificio. Y eso, todo esto apunta a Cristo. Así es que a lo largo de la Biblia vamos a empezar a ver una línea roja que atraviesa la Biblia. Desde el huerto, cuando ya las pieles fueron puestas sobre Adán y Eva, ya implicó sacrificio ahí, ya implicó derramamiento de sangre. Pero ahora está hablando aquí de esta línea roja que va a empezar a abrir, la que empezó Abel, el sacrificio que hizo Abel. Y a lo largo de la Biblia, hasta el final, aparece esta línea roja, la sangre de Cristo. En Apocalipsis 7:14 pregunta, ¿sí?, el ángel, estos que han salido, ¿quiénes son? Y contesta aquí el apóstol Juan en esta visión, Señor, tú lo sabes. Y él le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así es que estamos viendo desde el inicio, desde Génesis, a lo largo de la Biblia hay sacrificios. Y al final el sacrificio supremo, incomparable, es el de Cristo en la cruz. Pero aparece el espíritu religioso ahora. En este capítulo 4 aparece ahora, versículo 8, le dice Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora viene el derramamiento de la sangre de Abel. ¿Por qué lo mató? Ya decíamos, porque salió a la luz algo ahí en el corazón: envidia, celos, coraje. Se enojó con Dios, se enojó con su hermano, falta de humildad, no reconocía el pedirle, préstame algo para que yo también pueda presentar sacrificio. Así es que el espíritu religioso odia, engaña, traiciona y puede matar, ¿sí? Y ese es más o menos el estilo. El espíritu religioso es obstinado, no se deja, es terco. Yo sé lo que hago, es como yo digo, así se hace. ¿Sí me explico? Pero no es así, y lo vemos a lo largo de la historia. 1 Samuel 15, del 19 al 20 y el 23, así nada más resumiendo, Samuel tenía la instrucción de parte de Dios de decirle a Saúl que eliminaran a todos los amalecitas, en el capítulo 15 de 1 Samuel. Pero Saúl no quiso. Saúl hizo su acepción y en la guerra se quedó con el rey Agag, se quedó con las ovejas, se quedó con lo mejor, cuando Dios le dijo tienes que eliminar todo. Pero Saúl dijo no, yo tengo una mejor manera que Dios, ¿eh? Y llega Samuel y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y él dice, no, yo he obedecido a Dios de Dios. Así de ciego estaba. Yo he obedecido a Dios. Y estaba ciego Saúl. Y ese es el espíritu religioso, te ciega, no ves. Estás delante de un ídolo y le dices, oye, esa es idolatría. Dice, no es idolatría, es solamente un recordatorio. Y empiezan a sacar su teoría de no sé qué cosas, cuando no tiene nada que ver y es idolatría. Pero se obstinan y dicen que no. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces aquí, dice aquí en el versículo 23, dice,
porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Saúl se obstinó en su manera de pensar, no aceptó lo que decía Dios a través de Samuel. Dijo, no, yo estoy bien, Dios está mal, es más, el profeta está mal, yo estoy bien. Y esa obstinación lo único que hizo fue arruinar su llamado, su reinado. Y lo mismo le pasó a Saúl, lo mismo le pasó a Caín. En el capítulo 8 de Juan, versículo 44, ahora vemos lo que Jesús empieza a mencionar, y aquí hay una sombra de lo que sucedió en aquel entonces entre Caín y Abel. Versículo 44 de Juan 8. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Le está diciendo esto Jesús a los fariseos religiosos. Ustedes quieren hacer lo que su padre hizo. Está hablando de un padre. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Saben ustedes que el primer homicidio fue cuando Abel fue muerto por Caín? Fue el primer homicidio, ese fue el primer homicidio, el primer crimen. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Está hablando de esa caída que tuvieron, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí Jesús está diciendo algo muy importante a los fariseos que lo están acorralando a Jesús y lo están provocando y traen un plan, lo quieren matar. Y Jesús sabe esas cosas y les dice, ustedes son de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio. Les está diciendo, ustedes son descendientes de Caín. Es lo que les está diciendo. Ustedes son descendientes de Caín. ¿Por qué? Porque Caín mató al que hizo el sacrificio perfecto. Y los fariseos quieren matar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí están viendo la comparación? Sí. Bien, versículo 9. Jesús le dice a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? O sea, no sé. O sea, Dios sí sabía dónde estaba Abel, pero buscaba la confesión de Caín, que Caín reconociera. Le hubiera dicho, ¿sabes qué? Me ofusqué y lo maté, perdón. Pero no, yo no sé dónde está. Se lavó las manos, se pasó de inocente. Y Dios sí sabía, lo que quería era un encuentro con el corazón de Caín para que se arrepintiera. Caín, que era el hermano mayor, presenta esa excusa de que no era su guardián. No era su guardián, era su verdugo. Fue su verdugo. Mató a su hermano Abel. Versículo 10. Le dice Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Así es que la sangre tiene una voz. Es increíble lo que podremos decir. A nivel humano, en la policía, cuando hay un crimen y hay una mancha ahí y se lavó con fab o jabón o lo que sea, no se quita. Vienen con lo que es hematol, se pone y sale otra vez. O sea, y ahí marca que sí hubo un crimen, hubo algo ahí. O sea, la sangre es tan poderosa que creo que todo el mundo sabe que una de las manchas más difíciles de quitar es la sangre. Es de las más difíciles de quitar. Y entonces hay una voz en esa sangre. Dios está oyendo algo más. No es nada más la mancha, sino está oyendo algo espiritual, porque la sangre es espiritual también. Y entonces aquí la sangre de Abel clamaba justicia. ¿Quién va a vengar mi sangre? ¿Quién va a pagar lo que me hicieron? Pero la sangre de Jesús clama justificado. Cuando tú crees en la sangre de Cristo, entonces lo que está saliendo de la voz de esa sangre que tú te pones en el corazón por fe, está diciendo, este que la trae es justificado, este que la trae es perdonado, este que la trae está indultado, no va a pasar a la muerte eterna. Es lo que quiere decir la sangre de Cristo. Es la que habla por ti ante el trono de Dios. Esa sangre va a hablar por ti
ante el trono de Dios. El día que nos encontremos delante de Él, por más excusas y pretextos que yo quiera presentar, y mis argumentos y mis obras y lo que yo hice aquí, el Señor dice, me interesa oír la voz de la sangre de mi Hijo. Si no tienes la sangre de Cristo en tu atuendo, no hay voz, no hay manera, te vas a salir mudo de esa audiencia con Él, ese día del juicio. No vas a poder argumentar, porque la voz de la sangre de Cristo es una voz tan poderosa que el Padre la reconoce, la acepta y hace justicia. Amén. Están muy quietos esta noche, pero bueno, ahí vamos. Bien, Hebreos 12:24 dice, Jesús es el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Sí, hablaba la sangre de Abel, pero la sangre de Cristo habla mejor, mucho mejor. La de Abel decía justicia y la de Jesús dice justificado. Amén. Romanos 3 del 24 al 25 dice, somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Creemos esta noche en la sangre de Cristo. Nunca la hemos visto. Nunca hemos visto la sangre de Cristo. Hacemos un recordatorio en la Santa Cena como un memorial, pero no la hemos visto. Sin embargo, por fe, la sangre de Cristo opera en tu vida cuando tú dices, lávame con tu sangre, Señor. Entonces, habla mucho mejor que la sangre de Abel. Y dice también que esta es por la fe que tú ya eres propicio, ya puedes acercarte al trono de Dios. ¿Sí? Bien. Ahora, el versículo 11, Dios habla con Caín y empieza a caer una tremenda juicio sobre su vida, una maldición sobre él. Vas a ser maldito en la tierra porque abrió la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Vas a labrar la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Le está diciendo algo tremendo, le está diciendo, ahora la tierra, como le dijo a Adán, la tierra será maldita por tu causa. Ahora se está cumpliendo exactamente tal como lo profetizó. La tierra, cuando Caín hizo esto, ahora lo que labrara Caín, la tierra no le devolvería buenos frutos. No vendría fruto. ¿Sí? La fuerza de él no iba a funcionar. ¿Sí? Así es que ahí Caín se convirtió en un errante, en un nómada, ya no tenía dónde estarse y tendría que estarse moviendo de un lugar a otro. Sin embargo, Caín se lamentó, versículo 13, dice, grande es este castigo, no lo puedo soportar, y aquí me vas a echar hoy de aquí, a donde yo vaya, dice, sucederá que cualquiera que me halle me va a matar. Ahora tiene miedo él que le hagan a él lo que él hizo. Noten el principio de la siembra y la cosecha. Noten el efecto de la conciencia, porque Caín sabe en su conciencia que lo que él hizo le puede venir a él. Hay un principio de la siembra y cosecha en la conciencia, y Caín sabía que podría sucederle eso, y está casi clamando a Dios. Versículo 15, el Señor le dice, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. O sea, Dios pone ahí una protección alrededor de Caín. Tú dices, pero ¿por qué? Ya lo hubiera matado. Pues no, aquí te está mostrando quién es nuestro Dios. Otra vez nos vuelve a redireccionar cómo piensa Dios por el pecador, cómo piensa Dios del malo. Aún hay misericordia. Mientras aún haya vida, hay esperanza. ¿Están entendiendo eso? Y Dios le está diciendo, no voy a permitir que te toquen. Y si te tocan, el que te toque le va a ir peor a lo que tú hiciste. Tú mataste a tu hermano, pero si alguien te toca a ti, le va a ir peor a ese. ¿Sí estamos entendiendo? Dios está poniendo un cerco de protección y una advertencia también. ¿Sí? Así es que tenemos aquí a este Caín que está recibiendo de parte de Dios una señal para que no lo toquen. ¿Cuál fue la señal?
Algunos traen sus propios conceptos e interpretaciones de la señal. Yo no tengo ninguna interpretación. Algunos dicen que era el color que cambió de color, otros dicen que una marca en la frente, otros dicen esto, otros dicen lo otro. Yo no sé qué le puso, pero le puso una señal. Algo. Tenía algo ese hombre. Y esa señal, cuando lo veían, producía cierto temor a los otros en cuanto a cuidado. Será lo que sea, pero no te metas con él. Habrá hecho lo que hizo, pero no te metas con él. ¿Sí? Versículo 16. Salió pues Caín de delante del Señor y habitó, ¿sí?, en Nod, en la tierra de Nod, al oriente de Edén. ¿Sí? Y versículo 17 dice: y conoció Caín a su mujer. Aquí es la segunda vez que se usa la palabra conoció a su mujer. Ahora tú dirás, yo sé que hay preguntas típicas. ¿De dónde salió la mujer? Pues nomás era Caín y Abel. ¿Y la mujer? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Verdad? Y quiero mencionarles algo que nomás hay que mencionarlo, porque cuando veamos los otros capítulos que siguen, Adán vivió más de 800 años. En esos años que vivió, en ese espacio de tiempo, entre la salida del huerto del Edén hasta el momento de Caín, Adán y Eva seguían teniendo hijos. ¿Me están siguiendo? Y ese seguir teniendo hijos, lo que tú dices no puede ser. Entonces, ¿y esos hijos de dónde salieron? O sea, ¿qué pasó ahí? Y yo sé que va a chocar con nuestra moral, porque nuestra moral diría: entonces se metió con una hermana. Pues déjame explicarte que en aquel entonces Dios le había dicho a Adán y Eva que se multiplicaran y fructificaran, y tuvieron descendencia y siguieron. En 800 años tú juntas no sé, unos conejos y vas a ver lo que vas a tener, ¿verdad? Vas a tener por todos lados. ¿Sí me explico? En la vida de Adán y Eva, ellos siguieron teniendo hijos, pero ya venían marcados de la caída en el huerto. ¿Sí estamos entendiendo eso? Para cuando Caín llega a una población, ya hay población, ya hay gente ahí. Pero quiero decirles, el grado de depravación en aquel entonces de la humanidad empezó lentamente, iba en aumento. Cuando se casaban entre hermanos, en aquel entonces la genética todavía no traía una deformación, no venía con una situación de efectos o defectos genéticos. Después el hombre se empezó a dar cuenta que si se casaban entre ellos mismos, entre los familiares o con consanguíneos, venía el problema. Por eso por ley está prohibido a nivel mundial que se casen entre los mismos, porque ya viene un efecto de una descomposición genética, y ahí hay un problema cuando se casan los familiares juntos, que son cercanos. Y Dios puso límites, empezó a mostrarle al hombre hacia dónde, porque ya venía, escúchenme bien la palabra, una depravación, una decadencia en el ser humano. Y fue degradándose de tal manera que Caín tenía relación, sí, yo no sé cuáles son los resultados, pero no me quiero meter más ahí, pero nomás para entender un poco. ¿Sí? Más adelante Dios delimitó, ¿sí?, a que estas leyes han sido, el hombre por el buen sentido sabe que no funciona trabajar con la misma genética, tiene que buscar otro tipo de genética. Se fue cambiando con el tiempo. Esta misma degradación moral, y le podríamos llamar depravación, lo vemos en los tiempos de Lot, cuando las hijas de Lot se metieron con Lot. Seguía como esa costumbre. Tú dices, hijo, qué feo, qué horrible. Pues sí, ese es exactamente el escenario que se está preparando para los tiempos de Noé. Ya vienen los tiempos de Noé. Cuando veamos el capítulo 5, vamos a entender hacia dónde iba la depravación. Se iba degenerando el hombre e iba causando, y los resultados era violencia, traía violencia. Entonces lo que vemos hoy en día de las nuevas leyes que se están promoviendo, de hombre a hombre, mujer a mujer, y etcétera, etcétera, y tratar de romper las reglas y los límites establecidos por Dios, lo único que va a hacer es generar más adelante violencia. Y Dios está protegiéndonos de eso. Por eso estableció leyes que no debemos de violentar. ¿Sí? Bien,
Versículo 18. Después le nació a Caín un hijo llamado Enoc, y de ahí vienen unos hijos, y uno de ellos se llamó Lamec. Versículo 19. Lamec es un descendiente de Caín, pero aquí Lamec deja entrever la escritura que tomó a dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Aquí vemos por primera vez en la Biblia que cuando Dios le trajo a Eva, a Adán, era 1 a 1. Pero aquí, ahora vemos a Lamec que se está metiendo con dos. Y aquí deja entrever cómo los lineamientos establecidos por Dios se están violentando, se están brincando, se están saliendo de los parámetros establecidos por Dios. Y Lamec ahora empieza él a dar un discurso, y él habla en esta plática que tiene con sus esposas, y tienen hijos. Los hijos de Lamec, uno tenía la crianza de ganado, otro tenía lo que eran arpas y música. Así que estamos viendo la descendencia, versículos 20 y 21, donde los descendientes de Lamec empiezan a tener oficios muy particulares: ganadería, por otro lado la música, el invento de instrumentos musicales. Eso lo vemos en todo el mundo. Si te das cuenta, todas las culturas tienen diferentes instrumentos musicales: flautas, instrumentos de cuerda, percusiones, maracas, castañuelas, en todo el mundo, tambores. Esto viene de Jubal, que fue el padre de la música, por decir así. Fue el que descubrió, tenía un corazón musical, podríamos decir así. Luego viene la agricultura, que ya habíamos visto en Caín, y vemos también la metalurgia. En el versículo 22 ya empieza a aparecer la metalurgia. El hombre empieza a ser muy creativo, empieza a diseñar, empieza a fundir los minerales de la tierra, empieza a ser artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y estos son los diferentes oficios o profesiones que aparecen en el inicio de lo que fue la población del mundo. Conocemos históricamente la era de bronce, que le llaman, que son una época donde utilizaron la metalurgia y fueron descubriendo este tipo de cosas. Bueno, si tú quieres rastrearlo, puedes llegar hasta estas personas que fueron los precursores, por decir, los originales, que empezaron con estas cosas. Ahora, pero recordemos algo: las habilidades que tenían ellos no fue por su bonita cara, no fue porque eran muy listos. Éxodo 35:30 al 33 nos dice cómo Dios le dio a estos personajes, a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur. Sí, y dice aquí en el capítulo 35, del 30 al 33, dice que Dios había llenado de espíritu en sabiduría e inteligencia y en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce. Así es que esta capacidad de diseño, tú y yo los tenemos. Dios te puede dar. Aquí entre nosotros hay quienes son excelentes músicos, hay otros que son excelentes artistas en cuanto a diseño, hay otros que son buenísimos en las matemáticas, hay otros que son buenos en otras materias, en otras áreas, y son los talentos repartidos por Dios, tal como los tuvieron estos que mencionamos hace rato. Cada uno tenía una capacidad, pero estas rutas, ganadería, agricultura, música, metalurgia, todos estos grupos, entrelazándose, empezaron a conocerse como el desarrollo de la humanidad en muchas áreas. Los tenemos hoy en día en unas expresiones mucho más grandes. Antes era tal vez un tamborcito o pegarle a un coco, ¿verdad? Hoy tienes una sinfónica, ¿verdad?, con 50 o 60 miembros, y, o sea, ya cambió, ya subió de nivel. ¿Sí? Antes era apenas la metalurgia y sacar ahí el hierro y el bronce. Hoy tenemos increíbles, sacamos tipos de aceros que aguantan temperaturas inmensamente altas, y como que va en una progresión. ¿Sí estamos entendiendo? Bien, versículo, y recuerden que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Lamec también anuncia que si alguien le hace daño a él,
dice que Él se va a encargar, versículo 24, Él se va a encargar. Si Caín mató, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7. Lamec es la expresión de un descendiente de Caín, está hablando de su abuelo, y está diciendo Lamec, si Dios dijo que iba a proteger a Caín y que tumbaría 7, por mí va a tumbar 70. O sea, imagínate la arrogancia con la que está hablando este hombre. Más adelante Jesús le pregunta a Pedro, Señor, ¿y si alguien me ofende, cuántas veces debo de perdonarlo? 7. Y le dice, no, 70 veces 7. Está derribando el argumento de Lamec, que dice, si a Caín le dio 7 de protección, a mí me da 70, porque yo me voy a vengar 70 veces, ¿verdad?, del que me lo ha hecho. Y aquí es totalmente la antítesis del perdón. ¿Sí estamos entendiendo? Aquí Lamec está diciendo, yo no lo perdono 70 veces, me va a suplicar 70 veces. Y está diciendo Jesús, no, Pedro, no lo vas a perdonar 7 veces, lo vas a perdonar 70 veces 7. Está rompiendo con el esquema de Lamec. Más adelante lo que dijo Jesús. Seguimos y ya estamos terminando. Versículo 25. Otra vez la palabra conoció. Conoció de nuevo a Adán, a su mujer. Y dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Así es que ahora aparece Set. Set es ahora la pieza clave desde la antigüedad, donde podemos empezar a caminar su trayectoria hasta la genealogía de Jesús. Sí, versículo 26, le nació a Set un hijo que se llamó Enos. La palabra realmente dice Enos, pero debe ser Enosh. La palabra Enosh es una palabra hebrea que debe de recordarnos la fragilidad del ser humano, lo débil del ser humano, lo quebradizo del ser humano, lo enfermizo del ser humano. Enosh, eso es lo que reúne esa palabra. Y aquí Set es, por decir así, en el versículo 26, es a partir de Enosh, es decir, el descendiente de Set, donde ahora los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Cuando hablamos de invocar es distinto a como lo estaban haciendo Caín y Abel en cuanto a un altar de sacrificios. Ahora empiezan los hombres a invocar el nombre del Señor, empiezan a buscarlo, y aquí empiezas a ver las primeras señales de una línea, le llamamos la línea piadosa, los que empiezan a buscar a Dios. Y ahora tenemos el grupo de Caín con toda su descendencia, Lamec, y todo lo que vimos ahorita, cómo era Lamec, que tenía 2 mujeres, y Lamec decía, aquí se hace lo que yo digo, y si me hacen algo les va a costar y no los voy a perdonar, y cosas por el estilo. Totalmente distinto. Pero acá vemos a Set, que es otro perfil de los que están buscando a Dios, y lo inculcó con su hijo Enosh. Y empiezan a formarse como 2 líneas, la carnal y la piadosa. Set es este personaje. Dice ahí que entonces los hombres comenzaron a buscar a Dios. Esa palabra buscar a Dios, empiezas a darte cuenta que entre ellos sabían que había un Dios, sabían que existía un Dios. Yo te puedo decir que en el caso mío, cuando tuve el encuentro con Cristo, tiempo antes, yo sabía que había un Dios, y yo creo que tú también, pero no lo conocía, no sabía cómo poderme acercar, cómo entenderlo, de qué manera puedo describir a Dios, hasta que finalmente vino la salvación a mi vida y empecé a descubrirlo en la Biblia.
Bueno, eso fue lo que pasó en los tiempos de Set y Enosh. Empezaron a buscar a Dios y lo empezaron a invocar su nombre, y la promesa siguió su curso. De aquí en adelante empieza una larga carrera desde Génesis 3:15 hasta el tiempo de Jesús, y aquí termino, Lucas 3:23 al 30 y 38. Pero dice esto, esta es la genealogía. Por favor, yo sé que es un poquito tedioso alguno esto, porque más que información, yo quisiera que fuera revelación en tu corazón. Ahora Set aparece en el escenario porque Dios lo que dice cumple. Él dijo en Génesis 3:15, voy a enviar a alguien nacido de mujer. Pero ese alguien tenía que venir de la descendencia, de hecho desde Adán y Eva. Por eso Jesús murió, porque traía en él eso, como hombre. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso Jesús sudó gotas gruesas de sangre, de sudor, porque su mente estaba afligida, adolorida. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso dijo en la cruz, Eli, Eli, lama sabactani, porque su espíritu estaba buscando al Padre, el rostro del Padre, pero él se estaba haciendo el cordero que absorbía el pecado de todos nosotros. Jesús hombre, en carne y hueso, pero también Jesús Dios, 100% Dios. Este es un gran misterio. Y tú vas a Lucas 3:23, cuando Lucas describe la genealogía, dice aquí en toda la genealogía, versículo 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Se creía que era hijo de José, no era hijo natural. José era padrastro, María era la madre real. En el versículo 38, casi al final de la genealogía, dice hijo de Enosh, o sea, hijo de Enosh. Estamos hablando desde Jesús para atrás. Hijo de Enosh, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Esa es la genealogía. Cuando uno lee esto, te maravillas de cómo Cristo se identificó con nosotros. ¿Cómo pudo Dios imitar, llegar a ser un ser humano que pasó por tantas cosas, y cómo Dios vio la muerte de Abel, tal vez hasta un proyecto truncado, y dice, aún así yo tengo un plan, nadie va a estorbar mi plan. Set ahora va a aparecer en el escenario, y de Set viene Enosh, y de Enosh lo veremos la semana que entra, así una línea ininterrumpida que llegará y pasará por David el rey y llegará hasta Jesús. El cumplimiento, para que nadie diga, Jesús, pues qué chiste, él era Dios. No, checa la genética y te vas a dar cuenta desde dónde vino. Humanamente, como hombre, se identificó contigo y conmigo, y venció el pecado, venció al diablo y venció la muerte. Esto es de lo que estamos hablando. Por eso estos capítulos son duros de roer, porque traen hay cosas ahí que te tienes que detener para poder entender tremendas verdades que vienen. Entonces yo quisiera orar esta noche para que todos nosotros nos acerquemos al trono de la gracia, lavados con la sangre del Cordero, y que por medio de esa preciosa sangre todos nuestros pecados, todos, son borrados, porque la sangre de Jesús habla mucho mejor que cualquier otra sangre. Que cualquier otra sangre. Esa es la sangre. ¿Dónde la adquiero? ¿Dónde se aplica en mi vida? ¿Cómo puedo yo alcanzarla? ¿En qué lugar existe la sangre de Cristo? Aquí está hoy, esta noche. Tú la invocas por fe y la sangre te lava.
La sangre te limpia tu conciencia de obras muertas. La sangre va a hablar por ti y te va a defender en el día del juicio. Tú, lo único que te toca a ti es que por fe somos salvos, por gracia somos salvos, por medio de la fe en Jesucristo, en su sangre somos justificados. Amén. Vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor, y hacemos una oración unánime. Si los que están viéndonos, por favor, háganla y decirles: Señor Jesús, te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Te doy gracias por identificarte con el hombre, conmigo, por venir al mundo y por derramar tu preciosa sangre en la cruz. Limpia mi corazón, Señor. Yo creo en la sangre de Cristo. Limpia mi conciencia, Señor, y borra toda mi maldad. Y te doy gracias, Señor, que puedo decir que soy de los que ahora te buscan, Señor. Te busco de todo corazón y sé que estarás conmigo siempre. Y que en aquel día tu preciosa sangre hablará por mí, a mi favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues terminamos el capítulo 4. Gracias por su paciencia y nos vemos. Dios primero. ¿Sí? Buenas noches.